Entonces, este principio de equidad se lo adicionan a 31.022, teniendo en cuenta que aquí, en el riesgo legal, obligatoriamente se maneja el control de debida diligencia. Ustedes tienen que implementar debida diligencia. Igualdad, justicia en la aplicación del control de debida diligencia. Entonces se entiende que cuando cualquier acto o omisión de terceros, como la conducta fraudulenta y engañosa de hechos terceros, la corrupción en terceros. Entonces miren ustedes que hay países que ya tienen legislación en materia de corrupción, legislación penal, legislación de responsabilidad penal de la persona jurídica. Ya hay países que tienen esto. Entonces, ¿qué pasa si mi proveedor es el corrupto? ¿Qué pasa si el que descubren haciendo soborno, ofreciendo soborno, es mi proveedor? Según la ley, me afecta. Porque si me afecta, tengo que gestionar ese riesgo. Y es un riesgo legal. Entonces me toca involucrarlos y ponerme a gestionar esos riesgos como tal. Entonces mire que los ejemplos que me trae la norma, por eso es una guía específica, me dice, mire, estos son los elementos mínimos que usted debe analizar en su contexto externo. Esto es lo mínimo. He visto empresas que no pueden aplicar la debida diligencia en el personal porque están protegidas por el sindicato. Y el sindicato no les deja aplicar la debida diligencia. ¿Sí ve? Entonces, ahí hay un problema. A mí me decían, yo no puedo hacerle debida diligencia al personal que está sindicalizado. El sindicato me lo impide. Esta norma es mucho más fuerte que 31.000 en esto. Porque la norma le dice a usted cómo debe establecer los criterios. ¿Qué tener en cuenta al momento de establecer los criterios para analizar el riesgo legal? Pero es que mire que los criterios son los que yo debo establecer para poder calificar la probabilidad de incumplimiento legal y las consecuencias de incumplimiento legal. Entonces me dice la norma, me dice, cuando usted defina los criterios de riesgo legal, entonces tenga en cuenta lo siguiente. Aquí lo dice que son medidas identificadas y definidas para evaluar un nivel significativo y aceptable de un riesgo legal o un grupo de riesgos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando cree los criterios por ejemplo, de consecuencias, yo tengo que establecer unos niveles. Mire que para establecer el apetito de riesgo van a haber un nivel de incumplimiento, un nivel de consecuencias que yo puedo tolerar como empresa. Un llamado de atención es tolerable, pero hay ciertos niveles de incumplimiento que la empresa no va a poder tolerar. Entonces voy a mostrarles aquí específicamente, no quiero profundizar en porque la norma, esa es la ventaja de la norma. ¿Cuáles son los factores que plantea 31.022? Primero, la probabilidad va a depender de la efectividad de las políticas y procedimientos de riesgo y gobierno establecidos a través de controles internos. Control interno. ¿Listo? Control interno. Mire, la efectividad de los controles que tenemos. También de qué depende la probabilidad. Efectividad de las políticas y procedimientos de riesgos y gobierno establecidos a través de controles internos. Ya son de las políticas. No de los controles, sino de las políticas que tenga la empresa en materia de cumplimiento legal. De la adecuación de la formación para las implicaciones de riesgo legal. Capacitación. Capacidades de capacitación. Nivel de conciencia en la gente sobre el incumplimiento. El riesgo de contraparte es la capacidad de la contraparte para cumplir con sus obligaciones contractuales. Es la probabilidad muy alta, 5. Las políticas y procedimientos para los controles internos son inexistentes. Hay políticas. No se implementan políticas y procedimientos para controles internos. Los empleados no son conscientes de las implicaciones de riesgo legal aplicables al trabajo que realizan para la empresa. La capacidad de la contraparte para cumplir con sus obligaciones contractuales es extremadamente débil. Y la probabilidad de incumplimiento de contrato o incumplimiento de su parte es muy fuerte.
No hay reglas claras sobre la exigibilidad. No hay legislación, no hay nada sobre eso. Por tanto, estoy muy dispuesto a incumplir. No existe una expectativa razonable de que los tribunales de la jurisdicción aplicable hagan cumplir las leyes o sentencias basadas en dichas leyes. Entonces es como un limbo jurídico. Podría hablarse ahí para calificar 5 en esa parte respecto a ese incumplimiento. Y me llamó la atención porque la norma no trae ese componente de consecuencia. Cuando usted le pide a un gerente que le haga un análisis de riesgo legal, lo primero que le pregunta el gerente es qué tiene consecuencia penal. Y a mí se me hizo raro por qué la norma no traía la variable consecuencia penal. La pregunta es, ¿hay incumplimientos legales que te pueden llevar a la cárcel? El más grave es la persona jurídica. El 4, bueno, la persona natural. O el 3. Entonces yo los puedo filtrar en esos 5 niveles también ese tipo de consecuencias. Y ahí les dejé otro espacio porque puede haber otra. El mensaje que yo doy aquí es que yo puedo complementar eso que me trae la norma y hacerlo un poco más robusto. Yo le adicioné penal por eso. Yo dije, si yo voy a hacer esto a materia de consulta, de consultoría y todo esto, pues, ¿dónde está el tema penal? Y también para amarrarlo al compliance penal. Integrantes de la persona jurídica sería la responsable penalmente. Y si en algún momento hubiese alguna excluyente, eso no va a impedir que haya una responsabilidad de la persona como tal, en lo particular. Pero yo creo que aquí lo que buscaría los impactos penales, lo que estás buscando es de la persona jurídica, ¿no? Sí. Sí, o sea, es realmente lo que nos preocuparía, porque si logras, ¿cuándo te vas a dar cuenta? Pues cuando hay una vinculación o que hay una citación ante el fiscal por temas, ¿no? Pero yo creo que aquí habría que tomar mucha atención en esas actos o actuaciones que llevaran a cabo las personas físicas, porque la persona jurídica respondería por ellas. Mi matriz tiene 100 riesgos de incumplimiento legal, 100 riesgos. Voy a sacar el primer apetito de riesgo, que es el general. Puedo decir, el apetito de riesgo general de los 100 riesgos es 60% de apetito de riesgo y tengo un 40% de riesgo residual. Ese 40% pues es el que va a ser el plan de tratamiento de riesgos para 40 de mis riesgos y 60 se quedan como están. Pero voy a sacar el segundo, el de los socios. De esos 100 riesgos, qué cantidad son riesgos de actividades que hacen mis socios de negocio? O están afuera, son riesgos cuyo tratamiento le corresponde a mis socios de negocio, o sea que son riesgos que están con los proveedores, con los clientes, o están con las autoridades, están allá afuera. Y vuelvo y saco un nuevo apetito de riesgo. Ahí puedo decir, de esos 50, ¿cuántos están en nivel aceptable y cuántos están por fuera del nivel aceptable? Y saco el segundo apetito por el riesgo. Y luego en estos, de los 100, voy a mirar cuántos tienen consecuencia penal sobre la persona jurídica. De esos 100. ¿Cuáles al materializarse generarían una consecuencia penal sobre la persona jurídica? Y vuelvo y saco el apetito de riesgo. De esos que me salieron, ¿cuántos están en nivel aceptable? Y en esta parte, pues muchas veces lo que se hace o podemos hacer es llevar a cabo el catálogo, por ejemplo, aquí en México, el catálogo de delitos, si estás haciendo el criminal compliance, en ese análisis que hagas, verificar todos los delitos Sí. en el Código Penal Federal, Sí. para saber en cuáles incide la empresa derivado del objeto de la empresa, ¿no? Entonces ahí tú pondrás la frecuencia, qué frecuencia tiene respecto de dicho, respecto de dicho delito. Por ejemplo, citar uno, bueno, es el Código Penal, pero también en el tema fiscal, si estás analizando las disposiciones fiscales, ahorita lo que comentaba Ricardo es verificar, o bueno, no verificar, ver si alguien te expide un comprobante o que no expidas comprobantes que estén en contra de lo que establece el Código Fiscal. Entonces, pero enfocándonos al tema penal, bueno, derivado de ese catálogo
de los delitos, pues ahí establecer en cuáles tendrías o mayor incidencia desde el punto de vista de la persona jurídica, ¿no? ¿Podría ayudar eso? Eso es compliance penal. Miren cómo 31.022 me está creando el alcance para el compliance penal. Miren, entonces miren ustedes cómo aquí, a través de esta intención, de este objetivo del modelo de gestión de riesgos legal, ISO 31.022, estoy definiendo el alcance de mi compliance penal. Tendría claramente identificado cuáles son los riesgos que tienen una consecuencia penal sobre la persona jurídica en mi gestión de riesgos. Y una vez los identifique, pues, hombre, ¿qué me queda? Hacer la gestión para que no se materialicen. Hacer la gestión para reaccionar cuando ocurran y hacer la gestión para recuperarme cuando ocurran. Recuerde que 31.022 habla ahí de anticipación, reacción y recuperación. Entonces, esa es la entrada. Por eso les decía que 31.022 está inmersa dentro del compliance. Miro el compliance de todo el cumplimiento legal, pero también miro el compliance del incumplimiento legal que me acarrearía sanción penal. No, Antonio, yo pondría esa intención aquí en la política también de este modelo. Acá. Continuidad de negocio. Claro, el componente legal es una actividad priorizada de las que llaman en continuidad de negocio. Las actividades priorizadas que generan efectos disruptivos en la continuidad del negocio. Eso es vital. El tema legal es un componente de continuidad de negocio. Muchas empresas, un incumplimiento legal, pues acaba la empresa. Acaba con toda la empresa. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos los KRIs. Mañana creamos otro objetivo para este punto, lo que hicimos ahorita. A ver cómo lo medimos. Vamos pensando para mañana.